Seguimos con Reporte Estelar. Y continuamos en Reporte Estelar esta noche hablando sobre la situación de los trasplantados en Venezuela, la grave situación que están presentando. Este tema lo tratamos con Francisco Valencia, él es director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida. Antes de irnos a la pausa, conversamos sobre las medidas cautelares que acaba de otorgar la CIDH a los niños trasplantados en Venezuela, sobre todo los niños del Hospital JM de Los Ríos, que también hemos visto unos testimonios, sobre todo de los propios niños, desgarradores. O sea, ¿cómo ha sido recibida esta medida por parte del Estado venezolano? Tú que estuviste cara a cara con el representante de Venezuela allí en la CIDH. Bueno, fíjate, en cuanto a las medidas cautelares, lo que sabemos es que el gobierno ha mandado máquinas de diálisis para los niños que tienen insuficiencia renal. Han llegado nuevas máquinas. Todavía falta mucho por hacer, como tú sabes, todavía no se le ha garantizado el acceso a los medicamentos a los niños trasplantados porque no hay, simplemente en la farmacia del Seguro Social aún no existen los medicamentos. Eso queda pendiente y no solamente es garantizar el acceso a medicamentos, sino que sea continuo y ni que en ningún momento haya la falla y que haya la angustia que tengas que conseguir el medicamento donado o acudir a otros países donde el medicamento es impagable y no pueden costearlo. Entonces, falta mucho por hacer. Yo creo que el gobierno necesita tomar en cuenta estas medidas cautelares, aplicarlas no solamente para los niños que son trasplantados, esto se extiende a la comunidad de personas trasplantadas a nivel nacional, porque es una necesidad atender esta situación ante la emergencia que se está viviendo. Ya vamos a hablar sobre los medicamentos y además colocar sobre la mesa, sobre el tapete, cuál es la realidad de los medicamentos, porque uno dice, pues faltan medicamentos, no hay máquinas para diálisis, pero vamos a decirle a las personas cuántos medicamentos se necesitan, cuántos debes tomar diariamente, cuánto cuesta, para que la gente sepa la gravedad del asunto. Pero a esta hora vamos a hacer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa, él nos trae un trabajo sobre el tema, precisamente entrevista a un médico que tiene que ver con el tema de los trasplantes en Venezuela. Veamos. El urólogo y cirujano de trasplante Carlos Rodríguez Márquez consideró que es evidente la incapacidad del Estado para garantizar los insumos necesarios para los trasplantados en Venezuela, generando esto un alto riesgo para los pacientes en esta condición. La actividad de trasplante médica es muy compleja, es multidisciplinaria, se requieren muchos especialistas abocados al mismo paciente y el éxito del trasplante depende absolutamente de la realización de un procedimiento quirúrgico muy complejo, pero en el contexto de un tratamiento médico previo, durante y después del trasplante, que se llama inmunosupresión, porque son órganos que no le son propios al paciente, son órganos externos que su sistema inmunológico rechazará. Y la única manera de que no se realice, no ocurra ese rechazo, es que se administren unas drogas complejas, costosas, que tienen que ser suministradas permanentemente. A juicio de Rodríguez, la situación se extiende más allá del tema de los medicamentos y reactivos necesarios para la intervención quirúrgica. A eso se le suma la crisis hospitalaria, donde definitivamente en muchos hospitales donde podíamos ofrecer estos procedimientos para toda la población que no tiene acceso a las clínicas, podía realizarse estos procedimientos. Ahora, por la falta de los insumos, es cierto, en el sector hospitalario no hay insumos suficientes para mantener los programas activos. Entonces, programas tradicionales como el del Hospital Universitario, el Hospital Miguel Pérez Carreño, el Hospital de Niños JM de Los Ríos o el Hospital Militar no están funcionando adecuadamente por la crisis hospitalaria. Carlos Rodríguez Márquez agregó que en la capital solo los programas de trasplante de instituciones privadas funcionan con regularidad. El cirujano agregó que la migración de galenos es otro problema que ha venido afectando los programas de trasplante ejecutados por el sector público. Del Valle, con esta información, el contacto nuevamente contigo en el estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias a Carlos por tu aporte. Bueno, ahí vemos precisamente un médico que tiene que ver con el tema de los trasplantados, urólogo. Ahora, Francisco, nosotros continuamos conversando contigo, Francisco Valencia, sobre el tema. Tú que sabes que no solamente es porque estás en una organización y ayudas a mucha gente con eso, sino que tú lo vives en carne propia. Tu esposa y tú son trasplantados. ¿Cuántos medicamentos se necesitan? Por ejemplo, diariamente, ¿cuántos toman? Nosotros o cualquier persona trasplantada depende de dos tipos de medicamentos, dos combinaciones de medicamentos cada 12 horas.
En ningún momento se puede dejar tomar esto. O sea, en cuatro la mañana, pastillas. 4 pastillas. En la mañana, en la mañana y en la noche. Y dependiendo la dosis, porque si hay una persona que es inclusive más obesa, puede requerir más dosis del medicamento. Eso dependiendo del peso y el tipo de cómo se está comportando. ¿Cómo se llaman el estos trasplante. medicamentos? Inmunosupresores. Esos medicamentos lo que hacen es bajar el sistema de defensa de las personas trasplantadas para evitar que detecten un órgano extraño. En el caso mío, aunque sea un órgano de mi madre, que fue quien me donó, es un cuerpo extraño en mí, y si no mantengo esos medicamentos de por vida, o los suspendo o por falta de tratamiento, en cuestiones de días podía tener un rechazo agudo y podía inclusive tener una pérdida del órgano. Pérdida del órgano, inclusive pérdida de la vida. ¿En cuántos días se puede tiene una persona con trasplantado no tener el acceso al medicamento? ¿Cuántos días puede pasar sin tomarlo? Mira, de Valle, ya solamente un riesgo de vida. Totalmente. Ya solamente con perder un día de no tomarse el medicamento es un riesgo. Sin embargo, ya dejar de tomar el medicamento una semana es un alto riesgo que podría llevar inmediatamente a un paciente que tiene que hospitalizarse por un rechazo agudo, por síntomas que ya empieza a sentir el paciente, que debe ser atendido de inmediato y recuperar ese órgano. Ahora, hay un medicamento que utilizan los nefrólogos cuando hay un rechazo agudo para poder rescatar ese órgano trasplantado. Que tampoco existe. Que tampoco hay disponible en Venezuela, y es por eso que hemos registrado que los rechazos agudos que están llegando a los centros hospitalarios terminan perdiendo el órgano. Y esa persona que pierde el órgano tiene que volver a una unidad de diálisis, que como tú sabes, las unidades de diálisis en Venezuela ahorita no tienen las condiciones idóneas y no hay suficientes máquinas de diálisis en Venezuela para poder... ¿Cuántas hay en estos momentos unidades de diálisis en Venezuela? ¿Tienes idea de esto? Lo que sí, no sé cuánto es la totalidad de las unidades de diálisis, lo que sí te digo es que han cerrado más de 35 unidades de diálisis porque son insostenibles, porque no hay insumos necesarios, porque las máquinas no les dan mantenimiento. En fin, es una situación compleja. En el mes de enero hubo la escasez de filtros que llevó a la pérdida de vidas de 7 personas por falta de diálisis. Pero imagínate una persona que ha conseguido retornar la vida, la calidad de vida, que vaya a perder el órgano por la falta de medicamentos. Y que tiene que volver a una unidad de diálisis que también tiene que ser de por vida, una vez